Gracias. De verdad que podemos seguir haciendo las preguntas. Vamos a tener el Moodle para tramitarlas y las que llegaron a streaming yo creo que las colgamos en el Moodle para que podamos tenerlas todas. Vamos a hacer una dinámica. Saquen una hoja. Mentiras, no. Párense. Quiz relámpago. Levántense todos, por favor, y cambien de lugar con el que están en el lado derecho de ustedes. Para cambiar de sitio de asiento, de lugar de asiento. Esto es por aquello de la prevención, pero sobre todo para que no se duerman cuando empiece a hablar Carolina. Les voy a pedir sí que, después de haber oído a Alejandro Gaviria en esas reflexiones sobre las distorsiones del modelo de innovación biomédico, que saquen una hoja y que escriban lo que para ustedes hoy, una sola frase sencilla, sería el resumen de una verdad incómoda de lo que dijo Alejandro Gaviria frente a lo que ustedes... La contrastamos con la otra. La contrastamos al final, la contrastamos con eso. Háganle. Una verdad incómoda de lo que dijo Alejandro Gaviria. Mientras hago la introducción de Carolina Gómez, ustedes vieron la foto de Carolina. Carolina hace parte de los burócratas visitantes que diseñamos esta cátedra, que la pensamos en los contenidos, estamos tratando de pensarla en términos de los casos, de las lecturas, de cada mensaje que queremos dar y de también un poco poner en blanco y negro nuestra experiencia para también transmitir un poco las lecciones aprendidas y las frustraciones de lo que hemos hecho en esta vida profesional. Carolina, les decía a ustedes, es abogada, hace parte del grupo que fundó el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, fue directora de medicamentos del Ministerio de Salud y ahora hace parte del equipo de esta cátedra y el equipo del Centro de Pensamiento que se mete en estas aventuras. Carolina nos va a hablar de casos concretos, vamos a aterrizar estos conceptos y vamos a hablar de casos concretos. En el documento que ustedes tienen del programa de la cátedra, pusimos que íbamos a hablar de un caso que se llama el caso DARPA, la creación del Internet y la historia del Internet. No lo vamos a hablar hoy, va a quedar colgado en el Moodle una descripción concreta del caso y les vamos a poner un control de lectura de ese caso para arrancar la próxima clase. Vamos a hacer uso de las herramientas informáticas con Jonathan, que es también parte de nuestro equipo. Y al inicio de la próxima clase, antes de empezar, vamos a hacer un control de lectura del caso DARPA, que va a quedar colgado en el Moodle y en la página web para los que no están inscritos en la cátedra, para que lo lean. Entonces, la clase próxima empieza con el caso, control de lectura, caso DARPA. Carolina. Los chicos recogen, por favor, los monitores recogen la hojita. Por favor, entréguenla a todos porque esto es también un control de asistencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber escogido esta cátedra y haber escogido venir a oírnos. Es tal vez la primera vez que veo a Alejandro quieto 2 horas. Y en cambio yo, que por lo general soy quieta, me gusta caminar mientras expongo algunos temas. Yo les voy a hablar hoy, esta es la estructura de lo que voy a decir, está la ubicación
En el mapa del curso, eso ya Alejandro un poco lo hizo al principio, pero recuerden que estamos viendo, estructuramos el curso en torno a el ciclo de vida de las tecnologías y de la innovación. Estamos hablando de las primeras etapas, es lo que vamos a hablar. Lo segundo es que vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre las verdades. Yo les voy a poner unas verdades y ustedes, por favor, escriban en una hojita, esa no la tienen que entregar, si están de acuerdo o no, si les parece que sí es verdad o que no es verdad. Es una verdad que pareciera ser cómoda, la verdad cómoda. Luego les voy a dar una pequeña clasecita de patentes, conceptos esenciales. Para eso también les voy a pedir, como no tengo tablero, que vayan anotando, yo les voy conversando y ustedes en una hojita van anotando unos términos que yo les digo, anoten este término. Y lo tienen ahí porque cuando veamos el caso, los van a poder entender mejor. Luego vamos a estudiar, les voy a contar el caso Glivec. El Glivec es un medicamento para la leucemia mieloide, un caso apasionante, me fascina, lo hemos vivido en carne propia, varios de los que estamos acá. Luego vamos a revisar las verdades que habíamos visto al principio y vamos a ver a partir del caso y pues también mucho de lo que ya dijo Alejandro, ver si esas sí son verdades, son mentiras, son verdades cómodas, son verdades incómodas. Y la tarea, como ya le dijo Claudia, va a ser leer el caso, que es otro ejemplo, y además del control de lectura, traer una de las verdades que pusimos. Si a ustedes les parece que está bien, ya lo van a ver, y si no, una redacción de una de las ideas en verdad incómoda, ¿cierto? Entonces, empecemos. La ubicación en el mapa del curso ya la podemos pasar. Leamos las verdades. ¿Esto cómo se pasa acá? Bueno, entonces, verdad 1. Todos listos, atentos. Ya estamos muy avanzados en la historia y en la civilización. Tenemos muy bien resuelto el problema de cómo generar innovación. Obtenemos la innovación que necesitamos para vivir mejor y todos podemos gozar la innovación. Esa es la primera verdad. Escriban sí o no en su hojita. Verdad 2. Las patentes resuelven perfectamente la tragedia de los comunes. ¿Se las leo otra vez? Entonces, más despacio. Ya estamos muy avanzados en la historia y en la civilización. Tenemos muy bien resuelto el problema de cómo generar innovación y obtenemos la innovación que necesitamos para vivir mejor y todos podemos gozar la innovación. Gozar, disfrutar, acceder a la innovación. ¿Listo? Entonces, rápidamente, ¿qué opinan? ¿Sí o no? Escríbanlo. La verdad 2 son 3 verdades, pero en realidad son sobre el mismo tema y por eso están las 3 frases. Uno es, las patentes resuelven perfectamente la tragedia de los comunes. Las patentes son necesarias porque permiten garantizar que la inversión en investigación se recupere. Y 3, los precios de las nuevas cosas, incluidos los medicamentos, se fijan a partir de los costos de producción a los que se le suma un margen de ganancia razonable. ¿Listo? Verdad 3. Los duros para innovar son los privados. El mercado lo hace todo bien, mejor que el Estado no se meta y deje operar tranquilo al mercado.
Entonces ponen sí o no, están de acuerdo. Y segundo, afirmación de la verdad 3 es, la investigación sobre medicamentos la hacen principalmente las farmacéuticas con recursos privados. Por eso esas empresas defienden tanto las patentes. ¿Listo? Y esta es la última, sí, la última. Verdad 4. Lo mejor es investigar e innovar en secreto para que no haya copietas que se roben el trabajo que los investigadores y científicos hacen con tanto esfuerzo. Copiar y usar el trabajo de otros es muy feo. Eso no se hace. ¿Listo? Ya Alejandro nos dio la respuesta. Lo que opina de eso. Bueno, entonces, nos quedamos con eso ahí anotadito. Ahora les voy a dar la pequeña clase de patentes. Necesarios solamente los términos para que entendamos el caso y entendamos muchas de las cosas que vamos a hablar en esta clase. ¿Qué es una patente? Una patente es básicamente un título que le otorga el Estado a una empresa o a una persona que le dice a esa persona, le permite sacar y decir, señor, esto es mío, usted no puede hacer nada con esto. Esto es mío, yo lo controlo, no puede venir ningún competidor, nadie puede hacer una copia, nadie puede exportar ni importar este medicamento sin este invento. Las patentes son títulos para proteger inventos. Esto es muy importante. Invenciones. ¿Sí? Y no creaciones literarias ni obras artísticas, para eso están los derechos de autor. Las patentes protegen invenciones, cosas que se inventaron las personas. Hay unos dilemas importantes en biotecnología. Esto se llama la materia patentable, anoten el término. Materia patentable. Es uno de los primeros requisitos en el examen de análisis de patentabilidad. Así se llama cuando uno va a la oficina de patentes y dice, señor, yo tengo este invento maravilloso. En Colombia la oficina de patentes está en la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice, señor superintendente, tengo este invento maravilloso, por favor, deme este título, este papel, que me lo proteja, de manera que yo pueda tener el monopolio, nadie se copie, nadie lo haga, así haya otro inventor que también se inventó lo mismo por coincidencia, pero él llegó de segundos de malas. Ahí es la carrera, el que llega de primero. Si yo descubro algo, por ejemplo, fácil, cuando Newton descubrió la gravedad está y de pronto alguien dijo, ¿qué pasa? Este fenómeno lo describe. ¿Ustedes creen que Newton habría podido patentar la gravedad? No, imposible, es un sinsentido. Entonces, esto es muy importante para el caso Gleevec. Los descubrimientos no se pueden patentar. Esto suena clarísimo, lo veremos en el caso, no es tan claro. No es tan claro porque, por ejemplo, en biotecnología, no sé, descubrir un gen específico a través de unos métodos de investigación que yo hice, que yo me inventé para poder llegar. ¿Se puede patentar o no se puede patentar? Está difícil, los países del mundo se dividen,
las personas se pelean, en fin, los jueces están llenos de casos de eso. Entonces tenemos ya la patente, es el título que me otorga un monopolio. Lo más fantástico de la patente es que como yo tengo un monopolio y quiero vender mi producto, pues lo vendo al precio que se me dé la gana, ¿cierto? Eso es maravilloso. La segunda cosa, además de ser una invención, tiene que ser una invención nueva. Esa es la segunda cosa que van a escribir, novedad. Es el requisito de patentabilidad. Entonces, tiene que ser algo nuevo, algo que no existía. También importante para el caso Glivec. El tercer requisito de patentabilidad se llama altura inventiva. Escríbanlo. Altura inventiva. La altura inventiva, tal vez el criterio más difícil, es que alguien que hizo el invento le tiene que demostrar a la oficina de patentes que ese invento no es obvio, no es una innovación pequeña, no es obvio para alguien experto en la materia. Así ese es el criterio. Los abogados somos expertos en crear ficciones de cosas que sucederían, que nunca suceden, pero tenemos esta gran idea de que hay un gran experto farmacéutico que es el que estudia la patente y dice, pues si esto es nuevo, la verdad no existía, pero el esfuerzo que tú pusiste para hacerlo realmente es estúpido. No te mereces tu patente. Importantísimo para el caso Glivec. El tercer criterio, el cuarto, perdón, en realidad la materia patentable no es un criterio, pero bueno, estos ya son particularidades jurídicas, es que tenga una aplicación industrial, que sea susceptible de usarse y replicarse, ¿cierto? En ese no me voy a detener tanto. Aplicación industrial es el criterio. Y hay otro punto fundamental, que es otro criterio, escríbanlo, se llama la suficiente divulgación. Entonces, una patente que es un monopolio, es decir, la excepción al capitalismo. En el capitalismo queremos competencia, queremos que el mercado opere, que se peleen por el mercado. Sin embargo, tenemos una cosa particular, unas patentes, un monopolio. Entonces, la suficiente, ¿a cambio de qué? A cambio de que el inventor nos diga al Estado, esta es la forma de hacer mi invento, esta es mi receta, yo se la doy a usted, a cambio de que usted me deje 20 añitos usufructuarla monopólicamente y cuando esos 20 años se vencen, a copiar. Todo el mundo puede copiar porque en la oficina de patentes está la receta de cómo hacer todo, incluidos los medicamentos. Suena sencillo, de nuevo, no lo está, ¿cierto? La otra cosa importante de las patentes, ya la dijo Alejandro, es que fue la manera como tratamos de resolver la tragedia de los comunes para incentivar la innovación. Porque si todo el mundo pudiera copiarse de lo que los inventores hacen, tal vez los inventores no copiarían. Eso es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, había un paper que tenían que leer para hoy, no sé si lo leyeron, no está colgado todavía. Sí. Este paper, ¿alguien lo leyó? Bueno, les voy a decir rápidamente lo que dice, pero es un paper clásico en ciencia. Ese paper, para los que les interese, está diciendo, está bien, las patentes las usamos para resolver la tragedia de los comunes. Y resulta que creamos otra tragedia,
especialmente en investigación biomédica y especialmente en todos los temas de investigación con genética y con genes y biotecnología. Y es que hay tantas patentes alrededor que es difícil investigar. Entonces hay un investigador que se inventa una técnica de edición genética, por ejemplo, la patenta, o una universidad o una empresa. Pero es fantástica, es como si yo tengo una patente del martillo, un martillo y una puntilla, y entonces todo el mundo que quiera usar un martillo y una puntilla, cualquier carpintero del mundo, tiene que venir a pedirme permiso. Entonces hay unos carpinteros maravillosos, hiperinteligentes, con plata, que les dan las universidades, pero resulta que no pueden usar las herramientas básicas de investigación. Eso es básicamente lo que dice ese paper. Entonces, tenemos la idea predominante, la verdad cómoda, de que las patentes nos resuelven el problema de la tragedia de los comunes en la investigación científica, y ahora tenemos este otro monstruo, ¿cierto? Listo. Eso fue todo, la introducción a patentes. Aguarden sus términos porque vamos a empezar el caso Glivec. ¿Quién ha oído del Glivec? Levante la mano. Uno, poquitos, listo. Bueno, el Glivec es un medicamento por el cual este señor que está sentado acá tuvo una pelea de traca-mandaca con Novartis, una pelea de talla mundial. Y en parte, respondiendo a la pregunta, creo que esa pelea que él dio y que dimos los que lo acompañamos es porque no nos resignamos. No nos resignamos a que existan inequidades. Y en parte quería darles el mensaje que en este curso, para que sigan viniendo y poniendo atención, vamos a estudiar algunos casos en los que se ve que es posible innovar e investigar de una manera distinta. Bueno, entonces el Glivec es un medicamento patentado por Novartis para la leucemia mieloide crónica. Realmente el Glivec partió en dos la historia de la enfermedad, de pasar de pacientes que tenían una sobrevida de 1 o 2 años después del diagnóstico y solamente el 30 o 40%, a pacientes que viven su vida normal por años y se van a morir de otra cosa, o de pronto de eso, pero hasta ahora los que van siguen viviendo y pueden hacer su vida normal. Lo que les voy a contar antes de todas las peleas es un poquito cómo surgió el Glivec. Tal vez lo primero, y es importante para que reflexionemos sobre las verdades, es que esto no empezó el día que Novartis dijo, eureka, voy a hacer el Glivec. El imatinib, de hecho, que es el principio activo. El Glivec es la marca. El principio activo se llama imatinib. Sino que empezó muchísimos años atrás. Hay un paper chévere que se los voy a dejar, donde es bastante científico, toda la historia larga de la vida del imatinib. Pero la leucemia mieloide se descubrió en 1845 y solamente por allá en los años 50 se empezó a pensar que tal vez el cáncer en general tenía que ver con problemas genéticos, con algo que pasaba en los genes. En los años 60 ya se descubrió el cromosoma que está mutado, que produce la leucemia mieloide. Y por allá, para los años 80, ya había una claridad de que hay unas enzimas en el cuerpo, que se llaman las tirosinas quinasas, que son las que prenden
y apagan las células. Les prenden y dicen, señor célula, la voy a prender, ejerza su función celular y luego la voy a apagar, no la ejerza más. Se sabía ya para esa época que había una falla a veces en la tirosina quinasa, la célula se quedaba prendida, se empezaba a crecer y eso producía los tumores, ¿cierto? Entonces, con todo ese conocimiento que no lo produjo Novartis, ni lo produjo una sola persona, porque como ven son años y años de conocimiento, empezaron a decir, hey, tal vez, ¿por qué no investigamos en unas sustancias que inhiban la tirosina quinasa, que la pare, la controle? Y allí hubo, sobre todo, programas en universidades que empezaron a investigar compuestos y miles de sustancias, bueno, no sé si miles, pero muchas, que podían tener el potencial de hacer eso. Entonces, en el laboratorio, horas y horas. Una empresa suiza que se llamaba Ciba encontró algunos de esos medicamentos por allá en los 80, les vio potencial y obtuvo patentes como en los años 90. Pero ahí no tenían nada sino unas sustancias que parecían prometedoras. No había todavía, no se sabía ni el nombre, nada, y si ustedes leen, yo abogada leyendo esto, todo tiene unas letras, es imposible saber, cada sustancia tiene una letra distinta, bueno, larguísimo. Entonces, un personaje de esta empresa, que se llamaba Nicholas Lindon, dijo, yo tengo ese potencial, ¿qué hago? No, acá como que en la empresa no es suficiente, lo que yo necesito traer a alguien más. Y contacta a un oncólogo del hospital de Oregon, hospital universitario público, un oncólogo, el doctor Drucker, y le dice, venga, yo tengo esto, usted es experto en leucemia mieloide, trabajemos juntos a ver si acá sale algo. Y él básicamente le entrega una cantidad de sustancias al señor Drucker y él empieza una por una a investigar, a ver qué pasa, sirve, no sirve. Durante todos los años que el señor Drucker hizo eso, Novartis solo pagó el 10% del funcionamiento de su laboratorio. El resto era financiación pública, que venía del Instituto Nacional de Cáncer, que venía de la propia universidad, que venía de donaciones de empresas, de fundaciones caritativas. Digamos, ahí podemos decir que eso es público o no público, esa plata no es claramente pública, unos pueden decir que sí, otros no. Digamos que quitando eso, en todo caso, el 60% del trabajo del doctor Drucker era hecho con recursos públicos del gobierno de los Estados Unidos y de los contribuyentes de Estados Unidos. De pronto, por allá en el año 95, el señor ya concluyen que hay un compuesto súper prometedor. Todo esto es en laboratorio con ratones. Ya entonces ellos dicen, tenemos que pasar a ver cómo en humanos, después de descartar todos esos compuestos. Apostémosle a este y hagamos unos ensayos clínicos. La empresa dice, perfecto, no la empresa, el investigador, Nicholas Lindon, y resulta que en ese momento la empresa desaparece.
se fusiona con Sandoz y nace Novartis. Y resulta que el nuevo Novartis dijo, a mí no me interesa eso. La verdad, yo ya estoy en una nueva empresa, esto es un nuevo camino, no me gusta, pues no estoy interesado. El científico Nicholas Lyndon sale y el señor Drucker dice, pero ¿cómo así? O sea, miren, esto está buenísimo, esto tiene mucha promesa, por favor, hagan los ensayos clínicos, es lo que tenemos que hacer. Le toma algunos años convencerlos y Novartis dice, listo, hagamos los ensayos clínicos, y de ahí en adelante toda esa historia le fue súper bien. Hicieron ensayos clínicos solo fase 2, tuvieron, por lo general, para los que no sepan, los medicamentos para poder aprobarse. Tenemos acá sentada la directora de medicamentos del INVIMA, que sabe muy bien esto. Para poder aprobarse tienen que entregar los resultados satisfactorios de ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3. Sin embargo, en algunos países, como en Estados Unidos, dicen, venga, cuando se trate de una enfermedad de muy baja prevalencia, que esté muy prometedor, yo lo dejo entrar con ensayos clínicos fase 2 solamente. Y así se aprobó en 2001 el Glivec en Estados Unidos. El precio de lanzamiento del Glivec fue de 24, un minuto, que lo tengo acá, $24.400 por año. Ahí Novartis no sabía todavía lo fantástico que era el Glivec. Le había ido muy bien en los ensayos clínicos, pero realmente ha sido después de tantos años de vender Glivec, de ver que los pacientes siguen bien y siguen bien y siguen bien. Eso solo se supo después, ya cuando se vendió. Novartis le puso ese precio, 24.000. El Glivec, el imatinib se toma de por vida, de por vida. O sea, por cada paciente va a recibir eso al año. ¿Eso es mucho o poquito? ¿Mucho? ¿Quién dice mucho? ¿Quién dice poquito? Nadie dice poquito. Tú. Listo, nada es suficiente. Y mucha gente en Estados Unidos pensó eso. Y dijo, no me importa, vendo mi carro, mi casa, me endeudo, pero yo me tomo ese medicamento porque allá no hay cobertura universal, la gente tiene que pagar. En otros países como Colombia, los pacientes dijeron, tutela, Ministerio de Salud, a mí no me importa que usted no tenga plata, pongo una tutela, y el juez le dijo al ministerio, lo que dices tú, la vida no tiene precio, me hace el favor, no sé de dónde, saca la plata y le paga ese medicamento. Bueno, entonces, hasta ahí todo bien. Resulta que recuerdan que Novartis había obtenido sus patentes, sus primeras patentes en Estados Unidos por allá en el año 2000, en el año 93, en los 90s. Las patentes, por lo general, duran 20 años desde la fecha que se solicitan, no desde la fecha que se otorgan. Las oficinas de patentes se demoran en dar las patentes porque, como vimos, es difícil. Tienen que estudiar la novedad, la altura inventiva, la aplicación industrial, tienen que contratar gente muy experta, etc. Entonces, digamos que cuando ya la patente sale, por lo general quedan 7, 8, 13 años de exclusividad. Y Novartis, que al principio, como vimos, no tenía mucha fe, dijo, Dios mío, descubrí esta gallinita
y se me va a acabar la exclusividad. ¿Cómo así que ya se va a vencer la patente? Yo quiero más, yo no quiero compartir esta torta con nadie. Y entonces se va a varios países y dice, deme una segunda patente. ¿Se puede dar una segunda patente sobre lo mismo dado que el primer requisito es novedad? No. Novartis dice, no, pero es que mire, resulta que el que yo había patentado antes era un polimorfo alfa. ¿Acá hay algún farmacéutico? Levanten las manos, farmacéuticos. Muchos. Listo. A los otros tranquilos que yo les voy a explicar. Va a dar un polimorfo alfa y ese listo ya se vendió, ya se venció. Pero no se preocupe, señora oficina de patentes de la India, de Colombia, de Estados Unidos, de Europa. No se preocupe, que es que esta patente no es lo mismo. Yo quiero patentar un polimorfo beta. Es un polimorfo que es más estable, tiene más biodisponibilidad, o sea, está en la sangre mejor, más estable a la temperatura. Esto es una gran invención, este polimorfo beta, me merezco mi patente. Unas oficinas de patentes dijeron, felicitaciones, excelente, tenga su patente, otros 20 años. Otras oficinas de patentes, como la colombiana o la india, le dijeron, no señor, ¿cuál inventó? Primero, un polimorfo no es una invención, es un descubrimiento. Les voy a explicar entonces lo de los polimorfos. Muy fácil, lo explico yo. Ustedes han visto en Navidad que hay como unos, acá que no tenemos nieve, pero igual nos venden los adornos como si hubiera nieve, unos como unas estrellitas, que son unos cristalitos. En realidad, esos son las formas en las que el agua está cristalizada en la nieve. Y ustedes ven que cada cristal es distinto. Eso, un cristal es agua y el otro no. No, los dos son agua. Lo mismo es el polimorfo, lo mismo. El polimorfo es una forma cristalina en la que la materia se pone. Para que haya un polimorfo de una manera y otro de otra, pues pueden cambiar la temperatura, la presión, etc. Si un científico se pone a probar miles de temperaturas y miles de presiones para obtener diferentes clases de polimorfos, ¿eso es inventarse un polimorfo? ¿Qué dicen los farmacéuticos? Rotundamente no. Los otros podemos decir no, sí. Pero un farmacéutico, y recuerden que el criterio de altura inventiva es alguien experto en la materia. Según entiendo, me cuentan mis amigos farmacéuticos, ellos en pregrado aprenden a hacer polimorfos. Es facilísimo. Es facilísimo. Listo. Entonces, la India, Colombia, dice no, Novartis, aquí no vengas a tramar. Esto no es nuevo, esto no tiene altura inventiva, esto ni siquiera es materia patentable, no te doy tu patente. ¿Ustedes creen que Novartis dijo, ay, bueno, muchas gracias, me retiro y que entren los competidores de imatinib? No. Pero, sobre todo para el caso colombiano, cuando la oficina de patentes dice no, niega la patente, ¡fum!, entran un montón de competidores que ya existían en la India, porque en la India hace muchos años ni siquiera se solicitó la primera patente, porque en ese momento la India
no daba patentes de producto. Hay patentes de producto, patentes de procedimiento. Las de producto es la silla y las de procedimiento es la manera como yo hago la silla, pero si alguien hace la silla de otra manera, puede hacer la silla y no hay violación de la patente. Entonces, y fíjense que de las preguntas que nos hacía Alejandro, realmente la obligación de conceder patentes farmacéuticas y farmacéuticas a los productos solo está desde los años 90. Y recuerden cuándo fue la época de oro de la innovación farmacéutica. Entonces, ¿son esenciales para la innovación las patentes o no? Bueno, se niega, acá entran, y Novartis, tanto en la India como en Colombia, son los casos tal vez emblemáticos, demandan a la oficina de patentes ante los jueces. Y les dijeron, señor juez, perdón, esta oficina pésima, me tenía que dar la patente, no me la dio, lo demando. Y en India pierde el caso, en Colombia lo gana. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo gana? De inmediatamente, porque como él, Novartis, ya tiene la patente, o sea, un escudito para empujar gente y decir, te me vas, porque yo tengo este escudo, excluye a la gente del mercado. ¿Cuál era el costo para el sistema de salud de que salieran esos genéricos? Recuerden que apenas se negó, entraron genéricos. Entonces tenían que irse. Más o menos 40.000 millones de pesos al año. ¿Eso es mucho o es poquito? ¿Quién dice mucho? Respecto a la idea que tengas en tu cabeza. Algunos dicen es poquito realmente para la plata del sistema de salud. Otros dicen, este es un sistema de salud en aprietos financieros. Cualquier plática sirve. Este gastico yo no lo tenía presupuestado porque ya el imatinib yo ya lo tenía a esos precios. Estos son unos 40.000 millones que ahora yo no, ¿dónde los voy a sacar? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil le piden al ministerio, señor ministerio, declare el imatinib como de interés público. La declaración de interés público es un procedimiento para usar una de las flexibilidades de ADPIC que enumeró Alejandra. Las flexibilidades de ADPIC es como las salidas que nos da ADPIC. ADPIC es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio. Todos los países que son parte de la OMC tienen que acatarlo, tienen que aceptarlo y tienen que cumplir las reglas que están ahí. Pero ADPIC dice no, lo de las patentes, y así fue como se vendió ADPIC. Si ustedes ven la historia de ADPIC, ADPIC es producto del lobby farmacéutico y de Hollywood, Disney. Le dijeron a los países en vías de desarrollo, tranquilo, esto acá está lleno de salvaguardas, que si hay algún problema de salud, de alimentación, de seguridad, ustedes tranquilos que eso no hay problema, facilito, se pueden saltar o pueden, digamos, convivir con las patentes y con eso. Y entonces empieza un proceso largo para declarar el interés público. La declaración del interés público es el paso previo que se requiere para hacer una licencia obligatoria. La licencia obligatoria es la manera como el Estado tiene para obligar a la empresa a permitir competidores. En contra de su voluntad, la empresa puede decir, yo soy dueño de la patente y yo solo se la dejo usar a quien yo quiera. El Estado tiene la herramienta de decirle, no. Hay unos casos en los que no es lo que tú quieras y puede haber genéricos. Entonces, empezó el proceso. Ese proceso duró varios años, después podemos tener otra clase sobre los detalles del proceso
Se los quería contar hoy porque son apasionantes, pero no alcanzamos. Puede ser, puede ser. Y el proceso en que termina, y es que el Ministerio de Salud dice sí, el imatinib es de interés público. Esto no fue así, no fue que él un día dijo, se levantó y dijo, bueno, sí, quedé convencido. No, esto fue después de presiones gigantes, lobby, cartas, visitas de presidentes suizos, sentadas a almorzar al lado del presidente de Novartis, negociaciones con Novartis en público, a puerta cerrada, en fin, el ministerio dijo sí. ¿Y el siguiente paso cuál era? Después de eso tenía que ir a la oficina de patentes, eso dicen las normas. La oficina de patentes entonces hace la licencia obligatoria, formalmente. Es decir, es la que dice, dado que el Ministerio de Salud me dijo que esto era de interés público, entonces, señor Novartis, acá se van a permitir la entrada de genéricos. Eso sí, los genéricos le van a tener que pagar una regalía que yo la voy a calcular. Pero la SIC, en su momento, y es parte de lo interesante, el superintendente, Pablo Felipe Robledo, dijo, sobre mi cadáver habrá acá una licencia obligatoria. Y que encarte porque ya está el interés público declarado. Entonces, ¿cómo así? ¿Y esto qué es? No, pues, que decía el jefe, presidente. Se van donde el presidente, y el presidente, como Salomón, dijo, a mí no me traigan problemas, a mí tráigame soluciones, yo no sé cómo van a resolver ustedes dos, pero resuelvan. Y entonces, ¿qué pasó? El Glivec, aunque fue declarado de interés público, no tiene licencia obligatoria, pero tiene un control de precios excepcional, digamos, adicional, que se hizo simulando el efecto de la competencia en el precio. Dado que lo que buscaba la declaratoria y la licencia obligatoria era que los competidores permanecieran en el mercado y se podía ver la tendencia de cómo los competidores estaban afectando el precio del imatinib en general y por ende del Glivec, porque había 13 titulares de registro sanitario, había 13 competidores que tuvieron que salir y quedar uno. Entonces, se hizo esta metodología que simula el precio y el precio del Glivec fue controlado aún más porque ya estaba controlado con el control de precios adicional. Y hay una hipótesis que yo tengo que no se ha comprobado y tal vez alguno de los economistas se anime para su tesis o para el trabajo de alguna clase, y es que Novartis de todas maneras, a pesar de que había competencia, tenía el 80% del mercado del imatinib medido en valores. O sea, seguía siendo el más poderoso del mercado. Mi hipótesis es que la bajada del precio al nivel que se puso pudo tener más ahorros y más impacto que la permanencia de los genéricos en el mercado, pero esto es hipótesis, no lo hemos medido. Muchas gracias, les queda la tarea. Chao. Sí. Un segundo, solo decirles, clase no hay el miércoles santo, hay clase la siguiente. La siguiente semana, exacto. Una nota importante. Bueno, ya. Siga. Esto no, yo iba a hacer una clase, pero después la hacemos. Para conectar a los que después la hacemos. ¿Eso es? Sí, ya. Bueno, perdón, listo.
Oiga, ni que lo hubiéramos coordinado. Quedó perfecto. Adivino, si los No, y, contenidos tan no, y las verdades son documentos.